Bien, hermanos, es un gozo y es un verdadero privilegio estar nuevamente aquí delante de ustedes para seguir alabando al Señor y, como cantamos, escuchar esas bellas palabras de vida que vienen del Señor. Esta es la palabra de Dios, es su palabra, Él es el autor, Él es el que ha inspirado la Biblia, Él es el que ha sacado la Biblia de su propio corazón, inspirado a estos hombres para comunicarnos su voluntad, su ser. Así que es un gozo poder estar aquí para juntos escuchar su palabra. Así que permítanme hacer una oración breve y luego comenzamos con la palabra del Señor. Amén. Padre, gracias te damos porque en tu misericordia tú nos permites escuchar tu palabra. Y en este caso la vamos a escuchar de un hombre débil que necesita de tu gracia diariamente. Un hombre que necesita que tú le sostengas diariamente. Y quiero agradecerte porque en todo esto he visto tu mano sosteniéndome a nosotros, a la iglesia, incluso todo el universo, mi Dios. Tú tienes tanto poder, tanto amor, tanta misericordia, que lo haces de tu buena voluntad. Yo quiero pedirte, Señor, que hoy escuchemos tu palabra predicada. Que no sean mis ideas, que no sean mis comentarios, que no sean mis opiniones, sino que sea tu palabra, que sea la Escritura hablando a cada uno de nosotros, hablando a nuestro corazón, a nuestras mentes, corrigiendo, confrontando, consolando, trayendo ánimo donde sea necesario, haciendo exhortación por el pecado donde sea necesario, trayendo esperanza de vida como cantábamos donde sea necesario. Pero que en todo esto podamos salir de acá con una visión más gloriosa tuya, entendiendo cuán gran creador tenemos y cuán afortunados somos delante de ti de que tú hayas mostrado tu gracia, tu favor para con nosotros. Te pido que salgamos de aquí con un mayor deseo de adorarte, con un mayor deseo de agradarte, con un mayor deseo de conocerte. Que seas tú, oh Dios, el centro de todo y no ningún ser humano. Recibe tú toda la gloria. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Hace un par de semanas conversaba con algunos compañeros de trabajo en la hora del almuerzo y entre tanta conversación salió la pregunta de si nos ganamos la lotería, si seguiríamos trabajando. Y la mayoría de ellos, bueno, creo que todos, solamente uno, que fui yo, dijo, no seguiríamos trabajando sin duda. Si me ganara la lotería, podría por fin descansar y vivir mi vida como quisiera. Y cuando me preguntaban a mí, yo les dije que probablemente sí seguiría trabajando. Puede que no en ese trabajo, pero sí buscaría seguramente algún otro trabajo en el cual ocupar mi tiempo, algo que pudiera ser productivo. Ellos quedaron un poco asombrados diciendo, pero ¿por qué? ¿Por qué seguirías trabajando si te ganas la lotería? Es decir, el trabajo, de todas maneras, es un mal necesario, es algo que tenemos que hacer simplemente porque tenemos que comer. Pero si podemos resolver el problema de la provisión para siempre, entonces no hace falta trabajar en absoluto. Y yo les comenté que el trabajo es parte del diseño de Dios para su creación y para el ser humano. Y como usted se imaginará, ahí empezó una discusión diferente, ya no acerca del trabajo, sino acerca de Dios y su diseño. Pero en esta conversación no debemos sorprendernos de que muchas personas no creyentes ven el trabajo como un mal necesario, algo que tenemos que hacer porque si no nos morimos de hambre, a menos que nos ganemos la lotería. Eso no es de sorprendernos. Lo que sí es de sorprendernos es que a veces muchos cristianos, muchos creyentes, tienden a tener esa misma perspectiva negativa acerca del trabajo, igual que los no creyentes. Muchos cristianos escuchamos quejarse, escuchamos lamentarse por el hecho de tener que trabajar, por el hecho de tener que levantarse todos los lunes en la mañana a ir a cumplir un horario de trabajo. Cristianos que equivocadamente ven en el trabajo un castigo por el pecado, en vez de algo fundamental como parte del diseño de Dios para nosotros. Tristemente, hay muchos cristianos cuya perspectiva acerca del trabajo está más influenciada por la política y por la economía que por la escritura. A veces los movimientos sociales influencian más la mente del cristiano que la propia Biblia. Y eso es algo preocupante. Ahora, hay algo que tenemos que entender. Los cristianos, hay una diferencia entre la salvación y la santificación. Los cristianos somos salvos en un instante.
En el momento que una persona reconoce su pecado, se arrepiente y ejerce fe en la persona y suficiente obra de Jesucristo, en ese momento es salvo por la eternidad. Y esa salvación es una salvación que jamás podrá perderse ni ser arrebatada. Pero eso no quiere decir que la ahora persona que es redimida y ahora es cristiana, salva por la gracia de Dios, ya tenga una perspectiva bíblica acerca de todas las áreas de la vida. De hecho, muchas veces somos cristianos y tenemos una mentalidad más influenciada por el mundo que por la Escritura. Por eso alguien por ahí dijo, no os conforméis a este siglo, sino renovaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Parte del proceso santificador en el cristiano es esa importante área de renovar la mente a fin de que nuestra perspectiva y nuestra cosmovisión de todas las áreas de la vida se ajusten a la voluntad expresa de Dios en la Escritura. Y una de esas áreas, mis amados hermanos, es también el trabajo. La pregunta es, ¿a dónde vamos entonces si queremos tener una perspectiva correcta acerca de la vida laboral? Pues evidentemente deberíamos ir al principio de todo, donde Dios estableció su diseño. Y esto nos lleva al libro de los comienzos, como conocemos el libro de Génesis. Ahora, este libro de Génesis apenas hemos comenzado la serie hace un par de semanas, ya estamos en el capítulo 2, no hemos salido de este capítulo 2 y ya hemos visto muchos temas que están profundamente conectados con la vida cristiana. Temas que son relevantes para la vida moderna a pesar de que fueron escritos miles y miles y miles de años atrás. Hemos aprendido en el libro de Génesis cosas que son fundamentales para la fe cristiana. Y algunos de ustedes ya me han escuchado decir esto. Sin el libro de Génesis prácticamente no habría fe cristiana. Sin el libro de Génesis prácticamente no habría evangelio. Porque no hay un Dios creador, no hay una ofensa por el pecado, por lo tanto no hay una necesidad de un Salvador, que también se promete por primera vez en Génesis 3. Pero lo que hemos aprendido hasta ahora en primer lugar es que el mismo Dios creador de los cielos y de la tierra es el mismo Dios redentor de su pueblo. Este Dios que ha llamado a su pueblo de las tinieblas a la luz es el único Dios verdadero que ha creado todas las cosas. Y Él es el creador y dueño del universo. Todo existe únicamente por su voluntad. Todo existe únicamente porque Él por su palabra expresamente lo creó. Amados hermanos y amigos, no hubo ningún proceso evolutivo en el sentido darwinista. No hubo una transformación de una especie a otra. No hubo un cambio en el tipo de célula que había al inicio para luego llegar a ser el hombre. Aunque algunos parecen monos, no, somos hombres. Otros huelen, pero bueno, seguimos siendo hombres. Dios es creador. Dios es el dueño de todo lo que existe. Y todo lo que existe es únicamente por su voluntad expresada en su palabra. Este juez creador es a la vez el juez moral del universo y es también el redentor de su pueblo. Pero también hemos visto cómo este creador de manera muy especial creó al ser humano, hombre y mujer, ambos creados a la imagen de Dios por igual, ambos con la misma dignidad, ambos con el mismo valor delante de su creador, aunque con roles completamente diferentes y distinguibles, como veremos más adelante. Aprendimos también que Dios ha diseñado en medio de su creación un reposo para toda su creación. Ese día séptimo, Dios santificó y lo apartó para que su creación pudiera y su pueblo pudiera descansar en él, meditar y poder reflexionar sobre la bondad y el obrar de Dios en medio de ellos. Y finalmente, hace un par de semanas aprendimos acerca del Adán histórico, este primer ser humano creado literalmente como la Biblia establece del polvo de la tierra, creado en representación de la humanidad en ese primer pacto que Dios estableció con la humanidad. Este que no pudo cumplirlo. Pero vemos también como el último Adán, Jesucristo, sí pudo cumplir ese pacto a nuestro favor. A partir de allí, toda persona nace bajo la condenación y maldición del pacto de la ley. Solamente poniendo nuestra esperanza en Jesucristo
podemos entonces ser reconciliados con Dios. Hay tanta riqueza en Génesis, tanto acerca del Evangelio, que nos enseña cómo nosotros debemos vivir en esta tierra con una perspectiva influenciada por la obra de Jesucristo y no por el mundo. Así que esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Precisamente vamos a ver cómo debemos pensar acerca del trabajo, acerca de nuestra labor, de nuestra vocación, no pensando equivocadamente como muchos dicen que es un mal necesario o una condenación por el pecado, sino con una perspectiva bíblica que trae gloria a Dios y bendición a los demás. Así que quiero que me acompañen a Génesis capítulo 2, versículos del 4 al 17. Es el mismo pasaje que estudiamos hace un par de semanas. Pero en esta ocasión vamos a prestar especial atención al trabajo que Dios le dio al ser humano antes de la caída. Por esta razón he titulado este sermón El trabajo en el Edén. Vamos a leer la palabra de Dios. Génesis capítulo 2, versículo del 4 al 17. Dice así: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo los cielos y la tierra, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno, y hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gijón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. El nombre del tercero es Gidequel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Como hemos dicho, Dios creó todas las cosas en 6 días de 24 horas. Y esto es lo que hemos visto en el capítulo 1. Si leemos el capítulo 1 de Génesis, tenemos una descripción completa de toda la creación, cómo Dios fue día por día, literalmente creando absolutamente todo lo que existe. Y sin embargo llegamos al capítulo 2, y en el capítulo 2 vemos un cambio en el enfoque de la narrativa de la creación. En el capítulo 1 vemos una descripción general de toda la creación, pero en el capítulo 2 vemos una explicación más detallada de ese día sexto en el que Dios crea al ser humano. Y este capítulo 2 realmente nos prepara para la historia que vamos a ver después en toda la Biblia. Génesis 2 es un detalle de cómo Dios está preparando un escenario donde tendría lugar la prueba más grande que la humanidad jamás haya enfrentado. La prueba de obedecer a Dios en perfectas condiciones, resistiendo la tentación de Satanás, como veremos más adelante. Pero en este escenario que Dios preparó para el ser humano, es lo que muchos teólogos llaman el jardín templo. El jardín del Edén era realmente considerado un jardín templo. Jardín porque era el lugar de trabajo donde el hombre debía realizar todas sus funciones. En el versículo 5 volvemos a leer que dice: porque Jehová Dios no había hecho llover sobre la tierra, y escuche bien esta parte, ni había hombre que labrase la tierra. Está hablando del jardín del Edén. Esa parte donde Dios había plantado el
el huerto para poder poner allí el hombre y que ejerciera su función de liderazgo, de sacerdote, de rey sobre toda la creación. Pero al mismo tiempo, este jardín, que era el lugar de trabajo del hombre, también es considerado un templo. Usted se preguntará por qué. Bueno, ¿para qué sirve un templo? Un templo sirve para reunirse con alguna deidad. Y en la historia del pueblo de Israel esto también es cierto. El tabernáculo y luego el templo servían como un símbolo de la presencia de Dios en medio del pueblo. Pero en el jardín del Edén no había necesidad ni de tabernáculo ni de templo. ¿Por qué? Porque el huerto en sí era el templo donde el creador y el creado podían tener perfecta comunión, pues no había separación por el pecado, castigo ni enemistad. Este es un lugar verdaderamente maravilloso, donde 24 horas al día, 7 días a la semana se tenía acceso a la presencia de Dios sin ningún tipo de obstáculo. ¿Usted se imagina vivir su vida 24 horas al día, 7 días a la semana, con la posibilidad de estar en la presencia de Dios? No que no lo estemos ahora, la presencia de Dios nunca se va de su creación, pero una comunión ininterrumpida por el pecado. Bueno, eso es lo que experimentaremos en la vida venidera. Pero cuando usted va a trabajar, muy pocas personas trabajan, viven y rinden culto en el mismo sitio. Nosotros tenemos que, para rendir culto como cuerpo de Dios, tenemos que ir a un sitio. Para vivir nuestra vida tenemos que ir a otro sitio. Y para trabajar tenemos que ir a otro sitio, a menos que podamos trabajar desde casa. Y esta es la disyuntiva del ser humano, sobre todo si somos cristianos. ¿Cómo administrar mi tiempo para vivir todas las esferas de la vida humana, teniendo tiempo para cumplir con absolutamente todo? ¿Sabe qué? En el huerto del Edén, el templo, el lugar de trabajo y el hogar se encontraba en el mismo sitio. Y eso es algo interesante como parte del diseño de Dios. Hay muchos cristianos que piensan que tienen una vida, un trabajo secular y que tienen una vida personal y que luego tienen una devoción a Dios privada. Pero el diseño de Dios en ningún momento ha dividido las partes de la vida humana en secciones, sino que todo, absolutamente todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos delante de la presencia de Dios y para la gloria de Dios. Templo, trabajo y hogar, todo en un mismo sitio. Y esto es lo que representaba el huerto del Edén. Era el hogar del hombre, el lugar de trabajo del hombre y el templo en el que el hombre se encontraba con su creador. Esto es maravilloso. El aspecto laboral, el aspecto familiar y la profunda adoración y devoción a Dios en un mismo sitio, combinados en perfecta armonía. Ahora, cuando llegamos a Génesis capítulo 2, tenemos que ver todo el capítulo 2 y cada versículo básicamente como un preámbulo de la sección siguiente. Cada versículo del capítulo 2 nos está preparando para el siguiente versículo. Miren lo que vemos en el versículo 4 del capítulo 2. Dice, estos son los orígenes de los cielos y la tierra. Y aquí encontramos por primera vez esta famosa frase que ya hemos comentado, Toledos. En hebreo, estas son las generaciones de. Y esta frase Toledo se repite 10 veces en todo el libro, demarcando cada sección. Y aquí encontramos la primera, en la que el libro nos está diciendo, estos son los inicios del ser humano. Esta es la primera generación de seres vivientes que vas a ver. Este es el inicio del universo. Y en el versículo 4 vemos cómo nos prepara para lo que luego se va a repetir en todo el libro. Pero luego cuando vemos el versículo 5 y 6, escucha atentamente lo que dice. Pasa directamente de los cielos y la tierra, y en el versículo 5 pasa a toda planta del campo. Usted se preguntará, pero un momento, en el capítulo 1 se nos dice que lo primero que Dios creó fue la luz. Si usted lee Génesis 1:1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Misma frase que el capítulo 2, versículo 4. Y dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Qué dice el versículo 3?
y dijo Dios, sea la luz. ¿Por qué el autor cambia el orden en el capítulo 2 y en el 1 ya ha dicho que lo primero que Dios crea es la luz? Precisamente porque cada versículo del capítulo 2 es un preámbulo a la siguiente sección. Esto comienza el capítulo 2 con plantas y campos porque viene a introducirnos precisamente al huerto del Edén. Comienza hablando o organizando su relato de una manera diferente para expresar un punto teológico distinto al que el capítulo 1 nos quiere mostrar. Y por eso comienza hablando de toda planta, toda hierba, todo el campo. Y luego nos dice en el versículo 9, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. El autor está haciendo un resumen porque quiere llevar nuestra atención rápidamente al huerto del Edén. El vocabulario que se usa es similar, pero el orden de los eventos es diferente para llevar nuestra atención a otro punto de partida. Y poco a poco lo que Moisés está haciendo es convenciendo al pueblo de Israel que este Dios verdadero es diferente a los dioses de todas las demás naciones. Este es el Dios creador verdadero, es el mismo Dios que te lleva de la mano a la tierra prometida. Y así el pueblo de Israel debía entender que el creador es también su redentor. Y llegamos entonces al versículo 5, donde encontramos por primera vez una pista del trabajo que el ser humano debía hacer en el huerto. Leamos nuevamente, y toda planta del campo, dice versículo 5, y toda planta del campo antes de que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes de que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, y aquí está la clave, ni había un hombre para que labrase la tierra. Dios preparó este jardín, templo, hogar, lo diseñó de tal manera, con tales condiciones, que el ser humano pudiera funcionar en él perfectamente, trabajando dentro de ese huerto. Lo que encontramos posteriormente a esta declaración de que no había hombre que lo labrara, es una explicación y descripción de cómo funciona el jardín del Edén antes de la caída y antes de que el hombre entrara en escena. Por eso se describen los 4 ríos, se describe el vapor de agua que sube y fertiliza la tierra. ¿Qué está diciendo? Dios había diseñado todo de tal manera que la tierra nunca experimentaba ninguna sequía. La tierra nunca necesitaba ser regada por el ser humano porque constantemente tenía ríos y vapor de agua que la fertilizaban, que la tenían siempre disponible para que el ser humano pudiera trabajarla y traer fruto. Dios pone en este huerto árboles que sirven como alimento al ser humano y entre ellos pone el árbol de la vida. Y este árbol de la vida es interesante, porque el ser humano no fue creado inmediatamente inmortal. El ser humano, el alma del ser humano, el respiro aliento de Dios en el ser humano es eterno, pero su cuerpo no era inmortal. Por eso está el árbol de la vida al que el ser humano tiene acceso en el Edén antes de la caída. El ser humano podía alcanzar la eternidad en el huerto del Edén comiendo el fruto de la vida. Este fruto llega a ser prohibido después de la caída. En el capítulo 3, versículo 22, miren lo que dice Dios. Y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Estaba disponible antes de la caída, pero después de la caída entra dentro de las restricciones que Dios pone para el ser humano. Pero también estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y como vimos en la predicación anterior, este árbol servía como un recordatorio para el ser humano. Un recordatorio en primer lugar de que la autoridad, el gobierno del ser humano sobre la tierra estaba sujeto a la autoridad y al gobierno de Dios sobre el universo. El ser humano estaba llamado a sojuzgar la tierra.
Estaba llamado a ser reyes sacerdotes de toda la creación, sojuzgarla, ejercer dominio, pero ese dominio sobre toda la creación tenía una limitante. Solamente Dios es 100% soberano sobre todo el universo. Y por eso Dios puede mandar al ser humano y decir, no comas de este árbol. Tú puedes ejercer dominio sobre toda la creación hasta que yo ponga límites en tu actuar. Y este árbol de la ciencia y del bien y del mal estaba bien visible para que cada vez que Adán y Eva lo vieran, dijeran, ese árbol no nos es permitido porque somos reyes, pero hay un rey mayor que es el Señor. Y en segundo lugar, este árbol también servía como un recordatorio. Era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y esto quiere decir que el ser humano no le corresponde saber por sí mismo lo bueno y lo malo. El ser humano es dependiente de la revelación divina para conocer lo que es bueno y lo que es malo. Querer comer del árbol de la ciencia del bien y del mal es querer depender de uno mismo para conocer y discernir lo que es bueno. Dios era quien dictaba. Dios es quien dicta todavía qué es lo bueno y lo malo. Y la revelación divina sigue siendo aquello que todo ser humano necesita para adquirir sabiduría. Pero querer comer de ese fruto significa decir a Dios, no necesito tu conocimiento, no necesito tu sabiduría, yo puedo alcanzarlo por mí mismo, yo soy como tú. Y tenemos pues entonces estos dos árboles introducidos en el capítulo 2, pero que todavía no se mencionarán más quizás hasta el capítulo 3, cuando llega la tentación. Esta descripción del Edén que encontramos del versículo 6 al 14 es un preámbulo para la introducción del ser humano en el Edén. Versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardara. Ahora, hay una especie de paralelismo. Yo no sé si lo ha notado, pero en el versículo 8, Dios ya nos ha dicho que Él ha puesto al hombre en el huerto del Edén. En el versículo 8 dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado de la tierra. Y luego en el versículo 5 nos dice nuevamente, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Ahora, este poner, aunque es un paralelo, tiene connotaciones muy diferentes. La palabra que se usa en el versículo 15 está muy conectada a la idea de descanso que Dios ha introducido en el séptimo día. Esta es la palabra nuach en el hebreo y significa poner a salvo, poner en un lugar de cuidado y de perfecta protección. Lo que nos quiere decir este texto es que Dios había puesto al hombre en un entorno seguro. Dios puso al hombre en el Edén y el Edén era un entorno seguro para que el ser humano pudiera desarrollar toda su vida para la gloria de Dios. Era una especie de descanso eterno si no hubiese entrado el mal en el Edén. No habría temor, no habría necesidad de policías, no habría necesidad de absolutamente nada porque era un entorno seguro para el hombre. Dios pone allí al ser humano y es interesante lo que nos dice. ¿Cuál es el propósito con el cual Dios pone al ser humano en el huerto del Edén? El final del versículo 15 nos lo dice claramente. Lo puso allí. ¿Con qué propósito? Para que lo labrara y lo guardase. Para que lo labrara y lo guardase. Esta palabra labrar es abat. Significa literalmente trabajar. Significa literalmente cultivar o servir. Puede ser definida de esas tres maneras. Trabajar, cultivar o servir. El ser humano tenía que servir, tenía que trabajar, tenía que cultivar la tierra con el propósito de traer fruto de la tierra. Aquí encontramos una correspondencia con lo que nos dice Génesis 1:28.
En Génesis 1:28, en la primer relato de la creación del hombre y de la mujer, Dios dice lo siguiente. Dios bendice al hombre y la mujer y les dice: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y esta acción de sojuzgar la tierra significa traer la tierra bajo esclavitud, poner la tierra al servicio del ser humano para que produzca el fruto que servirá como sustento del ser humano. Significa poner la tierra en esclavitud a fin de desarrollar el resto de la creación, generando y produciendo una extensión del Edén en toda la creación. El Edén era solamente una parte pequeña de todo el planeta, y eso tenía que ser extendido a toda la tierra. ¿Y cómo debía el hombre sojuzgar? ¿Cómo debía el hombre extender? Pues por medio de tener hijos y trabajar, cultivar la tierra, produciendo en la tierra aquello que serviría de sustento para el ser humano. Esto es lo que muchos teólogos han llamado el mandamiento cultural. El mandamiento cultural en la Biblia no es más que el ser humano, por medio de su vocación, por medio de su trabajo, servir a Dios, traer gloria a Dios y bendecir a los demás. Ese es un mandamiento que Dios ha dado para toda la humanidad. Por eso la humanidad tiene tan impregnado en su ser el trabajar, que pensar en una vida sin trabajo es prácticamente imposible. Soñamos con eso, anhelamos eso, pero es prácticamente imposible pensar en una vida sin trabajo. Incluso no solamente como parte del diseño de Dios sin el efecto del pecado, sino que después de la caída, mire cómo narra la Escritura el trabajo en las generaciones inmediatas de Adán y Eva. Miren, estos dos tuvieron hijos y dieron a luz a los dos famosos hermanos Caín y Abel. Fíjense cómo se describe Caín y Abel. Capítulo 4, versículo 2 de Génesis. Miren lo que dice. Después dio a luz a su hermano Abel. Y miren lo primero que se nos dice de estos. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Inmediatamente después de mencionar a la generación inmediata después de Adán y Eva, se nos dice cuáles eran sus oficios. Pero no termina allí. Después del asesinato de Abel, miren lo que hizo Caín. Caín llegó a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. ¿Y qué hizo Caín? Edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad, el nombre de su hijo Enoc. Inmediatamente, versículo 17 nos dice, Caín pecó, pero edificó una ciudad. Y vamos a ver cómo generación tras generación solo hay maldad, maldad, maldad y maldad. Pero en todo momento se menciona de una manera muy interesante el oficio de estas generaciones futuras. Génesis capítulo 4, versículos 20 y 22. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tienda y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, escuche bien, artífice de toda obra de bronce y de hierro. ¿Por qué la Escritura menciona las generaciones posteriores a Adán y hace un énfasis en cuál era su labor? Porque de alguna manera esto es lo que debía haber ocurrido, pero sin la influencia del pecado. Que Adán y Eva hubiesen tenido hijos e hijas conforme a la imagen de Adán y Eva, que a su vez eran a la imagen de Dios. Y estos hijos e hijas debían extender el Edén por medio de su vocación. Incluso después de la caída y una maldad del ser humano expresada,
vemos cómo el trabajo siguió siendo un elemento fundamental en la vida del ser humano. Y no ha dejado de ser así hasta nuestros días. Nosotros hemos sido creados a la imagen de Dios. Y ser creados a la imagen de Dios, entre otras cosas, significa que hemos sido creados para trabajar. Quiero repetir eso. Hemos sido creados a la imagen de Dios. Y ser creados a la imagen de Dios, entre otras cosas, significa que hemos sido creados para trabajar. Ahora bien, el trabajo dado inicialmente al ser humano consistía en dos actividades. En primer lugar, cultivar la tierra, producir fruto, trabajar la tierra de modo que pudiera producir más frutos, más árboles, alimentarnos y alimentar a los animales y a todo ser viviente. El hombre debía cultivar, pero al mismo tiempo nos dice el versículo 15 que Dios puso al hombre allí para que labrara el huerto, pero también para que lo guardase, para que protegiera el Edén, para que cuidara y fuera vigilante del Edén. Ahora usted se preguntará, ¿de qué tenía que vigilar? ¿De qué tenía que protegerlo? Dios había dicho que todo lo que él había creado era bueno y bueno en gran manera. Entonces, ¿qué protección era necesaria? Pues si vamos al capítulo 3 lo vamos a saber. Aunque la creación misma no había nada corruptible en la creación. Habían fuerzas satánicas externas que querían introducirse y que de hecho lo hicieron para corromper el diseño de Dios en la creación. Y por eso Dios le da un mandamiento a Adán y Eva. Tienen que vivir obedeciéndome como el único soberano Dios. Tienen que vivir y trabajar recordando que yo soy el que manda sobre todo el universo. Y ustedes reinarán en la tierra siempre que estén bajo mi soberanía y autoridad. Adán tenía que proteger y ser vigilante de que Satanás no les tentara, no corrompiera, no manchara la creación con la desobediencia. Ya ustedes conocen cómo terminó la historia. Si no lo ha leído, por lo menos lo ha experimentado, porque todos hemos experimentado la caída del ser humano. De modo que el trabajo que Dios había dado al hombre consistía en dos actividades: desarrollo y protección. Desarrollo y protección. Debía desarrollar la creación, extender el reino de Dios y protegerlo de Satanás y de sus tentaciones. De esta manera, el ser humano estaría reflejando la imagen de Dios. Dios es aquel que crea todas las cosas de la nada. Dios es aquel que desarrolla y hace crecer todas las cosas. Incluso nosotros como cristianos, ¿quién nos hace nacer de nuevo? Dios. ¿Quién nos hace crecer y desarrollarnos como cristianos en obediencia, conocimiento y santidad? Dios. De esa misma manera el ser humano tenía que desarrollar y proteger la creación. ¿Quién es el que nos protege de Satanás? Dios. Él es la razón por la que el ser humano debía tener esta responsabilidad. Piense bien, antes de la caída el ser humano no era más fuerte que un oso. Antes de la caída un ser humano no era más grande que un dinosaurio. Antes de la caída el ser humano no era más rápido que un león. El ser humano seguía teniendo la fuerza que tenía, la rapidez que tenía, las habilidades que tenía, solamente con un cuerpo incorruptible. Dios pudo haber dicho al oso o al elefante: tú eres fuerte, tú eres grande, protege la creación. O pudo haber dicho a los leones, a los tigres: ustedes son rápidos, protejan la creación. Corran todo el tiempo al lado y que no se meta Satanás por ningún lado. Si ven, créanme, si un elefante pisa a la serpiente, no hay tentación en ningún momento. Hasta ahí llegó Satanás. Ya puede meterse en cualquier serpiente que pisada tras pisada no va a poder. Pero ¿por qué Dios da esta responsabilidad al ser humano y no a un animal que tiene más fuerza, más velocidad y más poder que el ser humano? Porque solamente el ser humano es creado a la imagen de Dios. Los animales no. Solamente el ser humano tiene la responsabilidad
de reflejar el carácter de Dios por medio de su trabajo. Y eso incluye desarrollo y protección. Nuestro Dios es un Dios que trabaja. ¿Usted sabía que los leones pueden dormir 17 horas al día? No quiero que piensen, ya me hubiese hecho Dios un león. Me despierto nada más para comer y ya está. De hecho, el león ni siquiera caza la leona, el león se despierta y va a comer. Duermen 17 horas al día. Yo tengo una perrita que se la pasa así echada en casa, esperando que la vengan a acariciar y solamente se despierta para comer. Los animales no tienen la responsabilidad de ser productivos. El ser humano sí. Nosotros tenemos la responsabilidad de trabajar para reflejar el carácter de Dios sobre la tierra. El pastor y autor Timothy Keller, en su libro Toda buena obra, conectando tu trabajo con la obra de Dios, escribe lo siguiente. Miren lo que dice, él hace un preámbulo en el que dice que a diferencia de otros recuentos de la creación, de las sociedades del antiguo Medio Oriente, en la Biblia, la creación no es el resultado de un conflicto, porque Dios no tiene rivales. De hecho, todos los poderes y seres celestiales y terrenales son creados por Dios y dependientes de Dios. Y fíjese lo que dice. La creación, pues, no es el resultado de una lucha, sino más bien la obra maestra de un artesano. La manera en cómo se describe a Dios en la creación es como un trabajador. Dios hace, Dios crea, Dios trabaja. En Génesis 1:1 se nos dice, en el principio creó Dios. Bien podríamos traducir eso, en el principio trabajó Dios. Nuestro Dios es un Dios productivo, es un Dios trabajador. Solamente mire el vocabulario de Génesis. Génesis 1:1, Dios creó. Génesis 1:3, Dios ordenó. Génesis 1:3 nuevamente, Dios evaluó y vio Dios que la luz era buena. Versículo 4, Dios separó la luz de las tinieblas. Versículo 5, Dios llamó la luz día y la oscuridad noche. Versículo 29 del capítulo 1, Dios les dice, he aquí os he dado toda planta y toda semilla. Dios proveyó. Y este ciclo se repite en los 6 días de la creación. Dios crea, Dios evalúa, Dios llama, Dios organiza. Y en el capítulo 2, ¿qué encontramos? Versículos 4 y 5, Dios creó nuevamente los cielos y la tierra. Dios creó toda planta del campo. Versículo 6, Dios formó al hombre. Versículo 19, formó a la mujer. Versículo 8, Dios plantó un huerto. Versículo 9, Dios hizo nacer toda planta del campo. Trabajando, 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 trabajando. Bien pudiéramos decir que Dios diseñó, planificó, creó, organizó, evaluó, proveyó y delegó. Todo el proceso productivo Dios lo hizo en 7 días. Bueno, en 6 días. Y el 7º descansó. Ahora, esto es interesante. Dios descansó el 7º día. Y ya lo hemos visto. ¿Pero qué significa que Dios descansó? No es un sinónimo de inactividad. Dios no quedó inactivo el 7º día. Ese descanso se refiere a una satisfacción plena y a un cumplimiento pleno de la actividad que Dios había emprendido. Dios descansó porque quedó satisfecho con todo lo que había hecho. Dios descansó de su obra creadora porque ya no necesitaba seguir creando. Pero no quiere decir que pasó de creador a inactivo, como si ahora estuviera en el paro y necesitara que le pagaran la pensión. No, él terminó un trabajo para pasar inmediatamente a otro trabajo, a otro tipo de trabajo que Dios hace. Y es su trabajo providencial en sostener y sustentar todas las cosas. El Señor Jesucristo en Juan 5:17 responde a los fariseos mientras él sanaba y hacía milagros en un sábado. Esto es lo que él dice:
Jesús le respondió a los fariseos: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. La Biblia da testimonio de que Dios no descansó en sentido de inactividad, sino que descansó en sentido de satisfacción plena, cumplimiento de tarea y cambio de su obra. Dios es aquel que nos sostiene. Su poder, su fuerza, es lo que sostiene la creación. Sé que hay mucha gente que dice: uy, el calentamiento global nos va a matar a todos. Y aquí yo no quiero entrar en ese tema. No me importa el calentamiento global, si es verdad o no. Me tiene sin cuidado. Hay que ser buenos mayordomos de la creación. Hay que cuidar el planeta en el que vivimos. Pero sabe que el cristiano puede tener confianza de que no va a venir un meteorito a extinguirnos a todos. El cristiano puede tener confianza de que la tierra no se va a acabar hasta que Dios diga. Se podrán derretir polos, Dios va a poner otros nuevos. Porque Dios es el que sustenta. El destino de la tierra no depende del ser humano. Que la tierra se acabe o no, no depende del ser humano. Usted y yo, por medio del reciclaje, no somos los que sostenemos la creación. ¿Sabe quién sostiene la creación? Dios por medio de su poder. Dios por medio de su actuar. No lo estoy invitando a que nos reciclen. Pero no está la esperanza de la humanidad en el ser humano. Está en Dios. Sí, parte de sojuzgar la tierra, parte de reflejar la imagen de Dios, es ser buenos mayordomos de la creación, cuidando de la creación, cuidando de lo que Dios nos ha dado, siendo responsables, pero no depende la tierra de eso. La tierra está sujeta a maldición por culpa de nuestro pecado, no por culpa de la contaminación. Bueno, la contaminación del ser humano, la maldad, podríamos decir. Pero Dios es quien trabaja aún hoy sosteniendo absolutamente todo. Y Dios trabaja también salvando y redimiendo pecadores. El Señor Jesucristo, aquel que es verdaderamente la imagen de Dios en esta tierra, cuando vino a esta tierra, trabajó. Y trabajó hasta el punto que dijo: consumado es. Él completó su obra. Él trabajó en primer lugar en una carpintería. Los que eran de su ciudad decían: ¿no es este el carpintero? ¿O el hijo del carpintero? Como si: ¿no es este el que trabaja en Ikea? ¿No es este el que hace muebles para los demás? ¿Qué viene ahora a hablar de sabiduría y de conocimiento de Dios? Pero Jesucristo trabajó desde el primer momento y no descansó hasta que completó su obra. Esta es la imagen de Dios. Todo esto nos muestra que Dios es un Dios trabajador y que encuentra deleite en su trabajo. Cuando Dios descansó es porque se deleitó en lo que Él mismo había hecho. Porque su obra reflejaba su gloria. Y quedó satisfecho y dijo: lo que yo he hecho es bueno. Y bueno en gran manera. Estoy satisfecho. ¿Sabe qué nos enseña esto acerca del trabajo? Que el Señor creó el trabajo como un deleite para el ser humano y no como un castigo. El Señor creó el trabajo como un deleite para el ser humano y no como un castigo. ¿Sabe qué debería experimentar el ser humano en el día de reposo? He trabajado toda esta semana en el huerto. He provisto para los míos. Y ahora puedo deleitarme en lo que Dios me ha permitido hacer para su gloria. Esa debe ser la satisfacción que debemos sentir al terminar nuestro trabajo. Ahora bien, esto suena muy bonito. Y todos soñamos con esta realidad en la que el trabajo realmente sea gratificante, en la que el trabajo sea completamente dando gloria a Dios. Pero no es la realidad que nosotros experimentamos. De hecho, muchos cristianos experimentan trabajos tortuosos, trabajos que tienen poca gratificación. Es verdad, hay trabajos que son mejores que otros. Es una realidad. Hay trabajos que son mejores compensados, hay trabajos que son más gratificantes. Cierto, hay trabajos que aportan más valor que otros. Es cierto. Pero la perspectiva general acerca del trabajo para el creyente es muy diferente a la que tiene el mundo.
El cristiano debe ver el trabajo con la perspectiva bíblica, pero lo que vemos son varios males expresados por medio del trabajo. En primer lugar están aquellos que trabajan por necesidad y nada más. Son personas perezosas que trabajan porque saben que si no lo hacen se mueren de hambre, pero expresan su pereza, su desgano en otras áreas de la vida. Es decir, están tan amargados con su trabajo que tan pronto tienen un tiempo libre, se dedican a cualquier placer que les traiga a ellos y le alimente su carne. Estos pueden abusar del entretenimiento a lo mejor. Trabajo. Ya llegué del trabajo, ahora sí puedo jugar Candy Crush. Ya puedo ahora sí ver Netflix. Ahora puedo pasar todo el tiempo que me queda, que me quitó ese trabajo tortuoso en las redes sociales. Ahora puedo ver YouTube. Abusan del descanso, abusan de las horas de sueño, abusan del entretenimiento. Luchan con la pereza y la indisciplina. Hacen su trabajo lo mínimo para que el supervisor no les llame la atención. Bueno, con que no me digan que lo estoy haciendo mal es suficiente. Pero están los otros. Están aquellos que ven en el trabajo un ídolo. En que en el trabajo es la fuente de su identidad. En el que el trabajo es todo aquello que les da significado a su vida. Yo soy el gerente del Edén. Yo soy aquel que controla cómo se llaman los animales. Yo soy aquel que decide cuándo se riega, cuándo se siembra y cuándo se cosecha. Y como yo soy esa persona, entonces todos los demás están por debajo de mí. El trabajo, lejos de ser una forma de adoración a Dios, se ha convertido en un vehículo para expresar nuestra idolatría. En vez de ser una expresión de adoración a Dios, se ha convertido en un vehículo para expresar nuestra idolatría. Y al fin y al cabo, por el trabajo, yo entonces encuentro la autorrealización, la autosuficiencia. Yo proveo para mis necesidades. Todo lo tengo porque yo soy el que trabaja, sin reconocer ni tomar en cuenta que Dios es quien en primer lugar le ha dado la vida para que pueda trabajar. No hay vida, no hay trabajo. No hay vida, no hay orgullo. No hay nada que puedas hacer para exaltarte a ti mismo. Pero tanto para el perezoso como para el que se vanagloria en su trabajo, la Biblia claramente nos da la perspectiva correcta. Quizás hay un tercer grupo. Usted sabe que los cristianos no jugamos la lotería. Los cristianos sabemos que poner nuestra fe y esperanza en el azar es idolatría. Pero créanme que hay muchos cristianos que fantasean con la lotería. Dicen, bueno, yo no la compro, pero Señor, si me lo encuentro en la calle, yo lo guardo por si acaso. Señor, yo diezmo. Señor, $1 milloncito, el diezmo no estaría mal. Compraríamos el local de una vez. Se pasan la vida pensando, saben que nunca la van a comprar, saben que no la van a ganar, pero anhelan eso más que el regreso de Cristo. Anhelan un billete de lotería aquí más de lo que anhelan la vida venidera. Más de lo que anhelamos que Jesús vuelva y nos lleve con él al paraíso. Fíjense lo que dice la Biblia acerca de los perezosos. Proverbios capítulo 6, versículo del 6 al 11. Mira al perezoso. Ve a la hormiga, oh perezoso. Mira sus caminos y sé sabio. La cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño y un poco de dormitar, y cruzar por un poco las manos para el reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. La pereza, hermanos,
La pereza es un pecado porque no refleja el carácter de nuestro Dios productivo. La pereza es un pecado porque no refleja el diseño de Dios para ti y para mí. Tanto puede ser la negligencia del ser humano que Pablo en el Nuevo Testamento dice: el que no trabaje, que tampoco coma. El que no quiera trabajar, pues que pase necesidad, porque no está cumpliendo el mandato que Dios nos da de trabajar. De hecho, fíjense cómo Pablo equivale la pereza de algunos creyentes como una evidencia de su incredulidad. No querer trabajar, sobre todo en el caso de los hombres, puede ser una evidencia de incredulidad. Mira lo que dice 1 Timoteo 5:8. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Si alguno se niega a traer la provisión para los suyos, trabajar para sustentar a su familia, es peor que un incrédulo. Y para aquel que se quiere vanagloriar, simplemente está alimentando un ídolo, que, como le dijo el Señor, ¿de qué sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? ¿Cuánta riqueza pagará el hombre para ganar su alma? ¿Has acumulado riqueza, tonto? ¿No sabes que hoy vienen a pedirte tu vida? ¿Qué harás con todos tus graneros? Ahora, hermanos, debemos recordar que el libro de Génesis y todo el Pentateuco realmente fue escrito para el pueblo de Israel antes de entrar en la tierra prometida. El pueblo de Israel recibe el libro de Génesis antes de entrar a la tierra prometida, sabiendo que se va a enfrentar a muchas naciones, pueblos y dioses que tienen todo tipo de prácticas inmorales, idólatras, que van en contra de la voluntad de Dios. De hecho, los cananeos, que eran los que habitaban la tierra prometida, tenían todo tipo de rituales paganos asociados al trabajo. El más escandaloso para nosotros, o por lo menos para mí de ellos, era la fertilidad de la tierra. Para los cananeos, la fertilidad de la tierra venía por la lluvia. Pero ¿sabe usted qué era la lluvia para ellos? Era el semen de su Dios. Cuando su Dios tenía actividad sexual, pues fertilizaba la tierra. ¿Y sabe qué producía esto en los cananeos? Todo tipo de orgías, de ritos paganos sexuales inmorales, para estimular a su Dios y poder trabajar. Ahí cobra mucho más significado este texto y la importancia del trabajo para el pueblo de Israel. Porque para poder conseguir la productividad hacían cualquier cosa inmoral, incluso sacrificios de niños. Luego el pueblo de Israel caería en las mismas prácticas. Pero por eso el libro de Génesis está haciendo una advertencia y una convicción diciendo: no caigas en las prácticas de los pueblos inmorales y paganos que yo he hecho fuera de ti. De hecho, el pueblo de Israel debía expresar una réplica del Edén en la nación, en la manera en cómo trabajaban. Dios en su ley claramente le daba al pueblo de Israel cuáles eran las pautas para que ellos pudieran trabajar. En primer lugar, explicando en Génesis cómo funciona realmente la fertilidad de la tierra. No es el semen de un Dios, es la voluntad y generosidad del Creador. La fertilidad no está en el agua, está en la semilla y cómo Dios ha diseñado su creación. Es la semilla en la que hay vida, no el agua que cae sobre la tierra. Eso debía llevar al pueblo de Israel a no confiar en rituales paganos. Pero fíjese cómo habla acerca de cómo Israel debía tratar a los demás en medio de su trabajo. Mire por un momento Deuteronomio capítulo 10. Vaya conmigo. Deuteronomio capítulo 10, versículos 17 y 18.
Fíjense cómo Dios es proveedor de los necesitados. Deuteronomio 10, 17 y 18. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses, Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, y que hace justicia al huérfano y a la viuda. Fíjense lo que dice. Y que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Esta actitud de Dios hacia los necesitados es lo que marcaba la actitud de Israel en medio de su trabajo. Fíjense bien, la actitud de Dios hacia los necesitados es lo que determinaba la forma en cómo Israel debía trabajar. ¿Cómo sabemos eso? Mire lo que dice Deuteronomio 24, mismo libro, unos 14 capítulos más adelante. Vamos a ver versículos 19 y 21. Deuteronomio 24, 19 y 21. Dice así: cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás a recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. ¿A quién les da pan Dios? ¿No es al extranjero, al huérfano y a la viuda? Para que te bendiga Jehová tu Dios en toda la obra de tus manos, es decir, en todo tu trabajo. Cuando sacudas tus olivos, no recorrerás las ramas que hayas dejado detrás de ti. Serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Cuando vendimos tu viña, no buscarás tras de ti. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Aquí hay un paralelo a lo que había en Génesis capítulo 2. El ser humano debía trabajar la tierra para reflejar el dominio bondadoso de Dios sobre la creación. Con la entrada del pecado a su pueblo, Dios le demanda que cuando trabaje, refleje la misma compasión y generosidad que Él tiene hacia la viuda, el extranjero y el huérfano. El trabajo que Israel debía hacer, al igual que Adán, tenía que reflejar el carácter bondadoso de Dios, el carácter generoso de Dios. Y por medio de hacer esto, en una proyección del Edén, la gente tenía que venir a Israel y encontrar ese descanso que en Edén teníamos. Ahí tenían que llegar los necesitados y encontrar misericordia, y encontrar provisión, y encontrar consuelo, y encontrar aliento. Obviamente sabemos cuál fue la historia de Israel. Ellos por medio de su trabajo debían traer gloria a Dios. Pero desde la caída, el trabajo se ha convertido entonces en una fuente de idolatría. Y usted dirá, ¿cómo? ¿Por qué decimos eso? Rápidamente en Génesis. Vamos a Génesis capítulo 11. Estamos solamente algunos capítulos después de nuestro texto de hoy. Génesis capítulo 11, la tan famosa historia de la Torre de Babel. Miren los versículos 3 y 4. Fíjense el trabajo. Estamos hablando del trabajo. Y dice, y se dijeron unos a otros, versículo 3. Vamos, hagamos ladrillo, cozámoslos con fuego. Y le sirvió el ladrillo en el lugar de piedra. ¿Sabe qué es eso? Un avance tecnológico. Eso fue un avance tecnológico descrito en la Biblia. El ser humano rápidamente pasó de la piedra al ladrillo, producto de su trabajo. Pero fíjese cómo el ser humano usó eso para la vanagloria. Y dijo, y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre. ¿Qué hacía el ser humano con su trabajo después de la caída? En vez de ser una expresión de adoración, se convirtió en un vehículo para mostrar nuestra idolatría y nuestra vanagloria. Amado amigo, tú que hoy nos visitas, o quizás vas a ver esto luego por YouTube. Dios nos ha creado a nosotros con el solo propósito de traer gloria a su nombre
por medio de todo lo que hagamos. Y eso incluye tu trabajo. Eso incluye tu vocación. Eso incluye tu oficio. Todo lo que tú haces debe ser para la gloria de Dios y la bendición de los demás. Ahora, probablemente tú no hayas vivido tu vida así. Y quizás tú ves en tu trabajo tu fuente máxima de identidad. Ves en tu trabajo aquello que casi te permite ser como Dios, sentirte autosuficiente, sentirte que eres poderoso, tener toda la autoridad sin reconocer que hay un creador que te lo ha dado todo. Y no importa cuánto hayas trabajado, no importa cuánto hayas logrado, no importa cuánto tengas acumulado en el banco, un día tendrás que dar cuentas a Dios por la forma en cómo has vivido. La pregunta es, ¿has vivido para su gloria o has vivido para la tuya? ¿Has vivido trabajando, reconociendo que Él es el creador, o has buscado engrandecerte a ti mismo? Amado amigo, el resultado final de la idolatría va a ser la condenación eterna. El resultado final de amar el trabajo por encima de Dios, de buscar en el trabajo la significación permanente, va a ser el infierno. Porque solamente Dios es Dios. Y de la misma manera que en el huerto del Edén el árbol decía, trabaja y ten dominio, pero solamente yo soy Dios. Así nosotros debemos reconocer al Creador. Dios en su amor y porque es rico en misericordia, trabajó para hacer un camino de perdón y reconciliación única y exclusivamente en su Hijo Jesucristo. Él trabajó hasta el final, hasta derramar su sangre para que tú y yo podamos encontrar perdón y reconciliación. Para que tú y yo podamos ser libres del deseo idólatra de engrandecernos a nosotros mismos por medio de nuestro trabajo. Ser libres de tener que demostrar que somos mejores que los demás. Ser libres del orgullo y de la vanidad para poder dar gloria a aquel que verdaderamente la merece. Y este es el Dios creador. Yo te animo, hermano, amigo. No resistas más este llamado. No sigas buscando en tu trabajo tu Dios, sino usa el trabajo para glorificar al único Dios verdadero. Arrepintámonos de nuestro orgullo, vanagloria y autosuficiencia y reconozcamos que tenemos un proveedor y un creador. Pero asimismo, para el creyente en Cristo, el trabajo toma una nueva dimensión. Ya no es causa de queja, sino es una oportunidad para la obediencia. Escuche bien, el trabajo ya no es una causa de queja. En el cristiano tiene que ser una oportunidad para la obediencia. Y hay muchos pasajes que pueden enseñarnos acerca del trabajo. Quiero que vayamos a dos simplemente por tema del tiempo. Ustedes dirán, ¿cómo está trabajando este hombre que ya se tomó un descanso, no? Ya vamos a llegar al final, hermanos. Efesios capítulo 6, versículos del 5 al 9. Efesios capítulo 6, versículos del 5 al 9. El trabajo ya no es un motivo de queja, es una oportunidad para la obediencia. Fíjense lo que dice, siervos, es decir, trabajadores, esclavos, empleados, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Escucha bien, no sirviendo a los humanos, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, ya sea siervo o sea libre. Escuche bien lo que está diciendo. Trabaje no para el ojo humano. Trabaje no dependiendo de cómo sea su jefe.
trabaje de buena voluntad, obedeciendo a Cristo. Obedeciendo a Cristo. ¿Sabe usted que el temor al hombre es otra forma de idolatría? Hay aquellos que hacen todo lo que el jefe les diga, incluso si es pecado, por temor al hombre. Pero no estamos llamados a servir a los hombres. Estamos llamados a servir a Dios por medio de vuestra vocación. Cualquiera que sea tu trabajo, hermano, cualquiera que sea tu trabajo, por muy malo que tu jefe sea, estás llamado a hacerlo en adoración a Dios y no por temor a los hombres o agradar a los hombres. Tú no debes ser productivo porque tu jefe sea bueno. Tú debes hacer todo con honestidad, ética de trabajo y excelencia, porque Dios es tu Señor. Y lo que dicen es que tú no conoces a mi jefe, pues Pedro sí lo conocía. Mire lo que dice Primera de Pedro. Capítulo 2, versículo 18 al 19. Primera de Pedro 2, 18 al 19. Yo no conocía a tu jefe, pero Pedro sí lo conocía. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Escuche bien, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. No es que tú no conoces a mi jefe, es un gritón. Bueno, pues habla palabras de sabiduría, de gentileza, de amabilidad. Soporta a tu jefe. Y luego dice, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. ¿Qué es lo que determina el trabajo? ¿Que servimos a los hombres? No, que servimos a Dios. ¿Qué es lo que determina el trabajo? Si mi jefe es bueno o malo. No. Que reconocemos que Dios aprueba nuestro sufrimiento. Pero no solamente hablamos del trabajo en términos laboral. La iglesia también tiene un trabajo que hacer. Así como el pueblo de Israel estaba llamado a ser una réplica del Edén, así la iglesia está llamada a ser un lugar de sustento, un lugar de alimento, un lugar en que el trabajo produzca gloria a Dios y bendición a los demás. De la misma manera que Dios encargó al ser humano en Edén en desarrollar y proteger el Edén, tú y yo estamos llamados a desarrollar el reino de Dios por medio de la evangelización y proteger la unidad y la doctrina de la iglesia. Desarrollo y protección. El cristiano también está llamado a cuidar la iglesia, a trabajar en la iglesia, en poner su tiempo, su servicio y sus recursos a disposición del reino de Dios para traer gloria a Dios y servicio y bendición a los demás. Pero de la misma manera que lo vemos en el mal llamado trabajo secular, también lo vemos en la iglesia. Luchamos con la pereza en el servicio. No, que lo haga el pastor. Uy, no, es que yo estoy muy cansado. No, es que me toca meter la lavadora. Usted no sabe lo que yo tengo que hacer. Estoy tan ocupado, estoy tan cansado que no puedo servir en la iglesia. Pero si usted evaluara bien cómo usa su tiempo, le aseguro que tendría por lo menos un hermano al que usted pudiera servir. Por lo menos un hermano al que usted pudiera bendecir. Pero somos perezosos. Somos lentos, no para la ira, sino para el trabajo y para el servicio. Hermanos, ¿tú te acuerdas de la parábola de los talentos? ¿Qué le dijo el Señor a aquel que escondió su talento? Siervo malo. Siervo malo. No hay excusa, hermanos. Dios te ha llamado a trabajar también en la extensión de su reino. Dios te ha llamado a trabajar también en la iglesia. Yo no sé si lo sabías, pero tienes que servir en la iglesia, no porque lo digo yo, porque lo dice la Escritura. La responsabilidad que cada cristiano tiene en la congregación es servir y proteger. Debemos guardar la unidad de la congregación. Debemos guardar la doctrina de la congregación. También hay, al igual que en el Edén,
doctrinas erradas, falsas enseñanzas, hermanos falsos, como describía Pablo en Corintios, intentando entrar y corromper desde adentro la congregación. ¿Sabías que tú tienes que tener la diligencia de estudiar y proteger la unidad de la iglesia? Pero somos negligentes en esta responsabilidad. Y dejamos esto para aquellos que quieran hacerlo, que tengan tiempo, que se les hace fácil, porque pensamos que aquellos que sirven y trabajan lo hacen, porque bueno, ellos se les hace fácil, ellos no tienen tanta responsabilidad como yo tengo en mi vida personal. Hermanos, Dios nos ha llamado a ser productivos en cualquier área de tu vida. En cualquier área de tu vida, de la misma manera que Dios es un Dios fructífero. Él ha demandado en toda su creación, con Adán y Eva, con los animales, con Noé, con todos aquellos que establecía su pacto, multiplicaos y fructificaos. Llenar la tierra, multiplicaos y fructificar. Llenar la tierra, trabajad y sed de bendición. Yo te pregunto, ¿qué vas a hacer? ¿Seremos perezosos en nuestro servir a Dios por medio de nuestra vocación y nuestro servicio a la iglesia? ¿Seremos vanagloriosos buscando nuestra identidad en el trabajo o incluso en el ministerio porque yo soy pastor? ¿O es que con humildad reconoceremos que trabajamos porque Él trabaja y lo hacemos para dar gloria a Él y bendecir a su creación? Oremos. Padre, gracias quiero darte por tu amor y por tu misericordia. Tú eres aquel que es bueno y bueno en gran manera. Pero el ser humano no reconoce eso, Señor. No reconocemos que tú eres el Dios verdadero, sino que pensamos que nosotros somos dioses, que nuestro destino está en nuestra propia mano, que por medio de nuestro trabajo nosotros podemos decidir nuestro futuro. No reconocemos a aquel que es creador del universo, aquel que provee para cada necesidad, incluso de aquellos que te desprecian, incluso de aquellos que niegan tu existencia. Tu gracia común, como muchos la llaman, es ese favor que tú muestras al ser humano independientemente de su respuesta a ti. Y ahí vemos cuán grande es tu amor y tu bondad. Que no hace falta que el ser humano te adore para que tú le bendigas. Cuántas personas que te desprecian, tú has permitido que tengan una buena vida en este mundo. Y Padre, por tu misericordia, nosotros te rogamos que estas personas puedan llegar al conocimiento de tu evangelio y de tu nombre. Que reconozcan que todo lo que tienen es producto de tu bondad y de tu generosidad. Y que nosotros como cristianos no seamos perezosos, no estemos tan entretenidos, no estemos tan ocupados en cualquier cosa que no tengamos tiempo para servirte. Sino que, como dice tu palabra, podamos andar en esas obras que tú de antemano has preparado para nosotros. Que podamos ser diligentes en nuestro trabajar para la extensión de tu reino. Que así sea en nuestro lugar de trabajo por medio de nuestra vocación. Hagamos todo con excelencia para tu gloria y no para los hombres. Que no seamos idólatras, bien idolatrando el trabajo, idolatrando la opinión humana, sino que hagamos todo con ética cristiana para tu gloria. Padre, te pido también que tú proveas para aquellos que no tienen trabajo en este momento. Hay muchos hermanos que diligentemente están buscando. Yo te ruego que tú les permitas cumplir ese llamado que tú nos has hecho. El de trabajar, el de seguir tu diseño, el de cultivar la tierra, para que esta generación pueda conocer hombres y mujeres
temerosos de tu nombre, que ya sean contadores, abogados, médicos, taxistas, puedan vivir su vida todo para tu gloria y honra. Porque esa es nuestra mayor preocupación. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.